Pues hoy estamos en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés, o como se llama en hebreo, Koheleth, que significa aquel que se dirige a una congregación, a una asamblea. Pues, ¿qué sabemos de Eclesiastés? Eclesiastés es el autor o el que está hablando, el que está diciendo estas cosas en el libro. Pues la tradición rabínica que quiere identificar a toda sabiduría con Salomón, pues propone que Cantar de Cantares, que lo veremos luego, es de la juventud de Salomón, Proverbios de cuando ya era un hombre pues maduro, pero ya no viejo, y ya Eclesiastés es de Salomón cuando ya es un hombre mayor, ya es un hombre viejo, anciano. Y así es que el autor de Eclesiastés se llama a sí mismo el predicador en muchas traducciones, en el primer versículo del primer capítulo. Algunos intérpretes han concluido que se trata de Salomón, pero vamos a ver que hay diferentes razones por las cuales también se podría sugerir otra figura que es después, que simplemente usando algo bien conocido en la literatura hebrea, también la literatura eclesiástica posterior, es usar el nombre de una figura para enfatizar la importancia y la profundidad de la literatura. Eso también lo vamos a encontrar en el libro de Deuterocanónico, que se llama Sabiduría de Salomón, que obviamente no es por Salomón, no es escrito por Salomón, pero va a reflejar pues un desarrollo en la sabiduría de Israel. Bueno, de cualquier manera el libro afirma que la sabiduría proviene del único pastor, que está en 12:11. O sea, que la sabiduría que encontramos en el libro, sea quien fuese el autor, que la sabiduría que encontramos en el libro tiene su origen en Dios, el único pastor. Pues hablamos ahora un poco del mensaje teológico de Eclesiastés. Al igual que Job y Proverbios, Eclesiastés es literatura de sabiduría, como hemos visto en Proverbios y en otros. Sabiduría en el ámbito israelita no es como sabiduría en el ámbito greco-romano. O sea, nosotros solemos, porque somos hijos del occidente, y está bien, es parte de nuestra herencia, solemos ver a nosotros sabiduría como una disposición, una capacidad mental. Es como algo principalmente de la mente, y pues el filósofo es sabio, entonces él puede contestar preguntas muy difíciles o algo así. Bueno, hay algún elemento así en la sabiduría israelita, pero principalmente la sabiduría en el ámbito de Israel es una capacidad. O sea, no es una disposición mental, es poder hacer algo. Igual que un estudiante sabe hacer paella bien, es una capacidad. Otro estudiante sabe, no sé, arreglar los libros en la biblioteca correctamente, es una capacidad. Entonces, sabiduría en la vida de Israel es principalmente una capacidad de saber cómo vivir una vida correctamente. Entonces, estamos hablando de esta familia de libros, Job, Proverbios y Eclesiastés. Qué interesante notar que durante el periodo intertestamental para nosotros como protestantes, seguimos viendo el florecimiento de la literatura de sabiduría del pueblo de Israel, pero ya no vemos la literatura profética. O sea, después de Malaquías y Zacarías, no vemos más obras proféticas hasta Juan el Bautista. Él es el último profeta del Antiguo Pacto, aunque leemos sobre él en el Nuevo Pacto. Él es el último profeta del Antiguo Pacto, teológicamente hablando. Y que también durante el periodo intertestamental vemos un florecimiento de un género que se ve poco en el Antiguo Testamento, que es la literatura apocalíptica. Entonces, pero para que veamos que también vamos a ver la literatura de los héroes y las heroínas de la fe. O sea, eso por ejemplo, de Esther, esto vamos a seguir viendo esos relatos. Entonces,
la literatura de sabiduría aún tiene muchos siglos de ánimo y de energía para el pueblo de Israel y después para el pueblo, para la iglesia cristiana. Entonces, hacerlo refleja tanto la enseñanza encontrada en Job, al cubrir varios de los efectos del pecado en el mundo, como la que se encuentra en Proverbios. Podemos mencionar varias formas positivas de servir a Dios. Otra vez estamos con la sabiduría hablando de algo, una capacidad. El libro de Eclesiastés expone las vanidades de la vida y es la palabra clave del libro. Si Ruth podemos decir la palabra clave es rescate o redimir, pues para Eclesia y para Habacuc quizás violencia, si se acuerdan aún de Antiguo Testamento 2, de Génesis, comienzos o principios, pues Eclesiastés es vanidad. Y el libro expone las vanidades de la vida y presenta lo que es bueno, correcto y bello durante nuestras vidas cortas y a veces infelices. Al igual que cualquier otro libro de la Biblia, Eclesiastés trata en términos sencillos con la locura de perseguir sueños temporales. El orador que se ajusta mejor a la descripción de Salomón, esto viene de 1:12. Nunca dice el libro que fue escrito por Salomón, dice que fue escrito por un rey en Jerusalén y que no había nadie más glorioso que él. De ahí viene la tradición de que es Salomón. Entonces, aquí la importancia no es, yo creo que definir históricamente quién es el autor, sino decir, bueno, con quién podemos identificar la era dorada de Israel, pues con Salomón. Aunque habiendo estudiado Salomón, también vimos que él preparó la desintegración del reino por tener impuestos tan altos y por esforzar a los jóvenes a trabajar en sus proyectos civiles. Pero bueno, vamos a olvidar eso por el momento y hablar de la grandeza del reino de Salomón. Entonces, igual si quisiéramos hablar de la grandeza de España, pues no diríamos, bueno, cuando Pedro Sánchez era presidente, diríamos, no sé, Carlos V, Felipe II, iríamos a uno de esas, a esos tiempos, ¿verdad? Y es precisamente lo que hace literariamente el libro de Eclesiastés. Y habla de que la vida es vanidad o vapor. En otras palabras, es fugaz. Describe cómo buscó el autor un significado permanente. ¿Qué es lo que hace el autor de Eclesiastés, el predicador, para tratar de encontrar algo duradero, algo que le va a satisfacer en su vida? Pues aquí algunas de las cosas que él menciona en Eclesiastés. Primero que todo, que juntó escritos de sabiduría. Es que hay un elemento paradójico de la sabiduría en Eclesiastés que no encontramos en los otros libros de sabiduría enunciados de la misma forma. Que es el libro que dice que el autor dice, yo era el hombre más sabio, pero que también en el mismo capítulo, el mismo libro dice, no pude adquirir la sabiduría. Entonces, esta idea es como ser el mejor jugador de tenis. Tú puedes decir, bueno, yo juego mejores que los demás. ¿Eres el mejor? No, yo puedo imaginar algunas cosas como podría ser aún mejor. Entonces, hay un elemento paradójico en la sabiduría. Otra cosa de la sabiduría que vamos a ver que es diferente en Eclesiastés es que no se personifica de la misma forma que se hace a veces en Proverbios y después en Sabiduría de Salomón. En Sabiduría de Salomón, que representa la teología más desarrollada de Israel en cuanto a su visión de quién es la sabiduría y que va a formar el fundamento para la teología cristocéntrica del Logos de Juan, que es el Logos que se hizo carne, el verbo que se hizo carne, pues eso viene de una tradición de personificación de la sabiduría. Pero veremos que eso no es una tradición que encontramos en Eclesiastés, que lo hace otra vez un poco diferente a otros libros de sabiduría. También habla de haber construido grandes edificios, otra vez nos recuerda de Salomón, o sea que es un hombre que hizo cosas duraderas, cosas que podemos imaginar que fueron buenas para la sociedad. Igual hoy en día pasamos por una biblioteca y decimos, este hombre construyó una biblioteca, ha hecho algo bueno para las generaciones, esto va a bendecir a
al pueblo, a la ciudad. Cuando vemos alguna persona que ha dejado parte de su terreno para hacer un parque, decimos, esta persona ha hecho algo duradero, ¿verdad? Para las generaciones venideras. Entonces, hay que reconocer que lo que hizo son acontecimientos importantes y son éxitos de la vida que, la verdad, probablemente ninguno de nosotros vamos a tener jamás. También habla del hedonismo. ¿Qué es hedonismo? Hedonismo significa buscar significado en placer. Y habla de placer que tuvo las chicas ahí, la comida y quién sabe cuántas cosas. Pero a pesar de eso no encontró el significado. Y que también habla de sus poderes intelectuales y financieros. O sea que también la vida de la mente. La vida de la mente, era un hombre intelectual, inteligente, que tenía conocimiento mucho más allá de la otra gente de su época, pero aún así, aún con eso, no encontró el significado. ¿Cuál es el resultado de todo esto de buscar? Bueno, primero que todo, estamos principalmente viendo capítulos 1 y 2 aquí, aunque la estructura de Eclesiastés no es una estructura lineal, o sea, directa. Es como una espiral, ¿verdad? Que comienza y coge un tema y lo desarrolla y después lo deja y coge otro tema. Y hay un montón de diferentes géneros adentro del libro. Tiene poemas, tiene parábolas, tiene cosas biográficas o autobiográficas. Hay un montón de diferentes tipos de géneros en Eclesiastés, y encontrar una estructura clara para para Eclesiastés no es nada sencillo ni fácil. Pues, ¿cuál es el resultado? Él decía que todo es vapor, ¿verdad? Vanidad. Pero también él puede encontrar algo que es bueno. Él dice que le encantaba o que le gustaba su trabajo. Bueno, pues ya tenemos algo aquí, algo positivo, que encontró algún tipo de gozo, alguna satisfacción en haber hecho un trabajo bien hecho. Ahora, eso no significa que eso es todo, pero es algo bueno. Y yo creo que podemos identificar eso muy bien cuando tenemos que limpiar toda la casa, ¿verdad? Porque viene alguien y estamos ahí 4 o 5 horas y después decimos, oh, vaya, yo sé que mañana será otra vez como era pero se siente bien, ¿verdad? O después de haber hecho un trabajo de 20 páginas y estabas preocupada y enfadado y quién sabe, pero ya lo has hecho y dices, bueno, creo que he hecho un trabajo bueno. Entonces podemos simpatizar con el predicador. Pero también otra cosa que le encuentra frustrante es que no podía garantizar sus resultados a largo plazo. Aquí tenemos una voz, otra vez testimonio y contratestimonio en Eclesiastés. La tradición principal en cuanto al porvenir en estos tiempos es que el buen nombre del hombre sabio y justo vivirá en la memoria de su familia. ¿Ok? Es una idea muy bonita. Entonces ellos aún no tenían la idea de que habrá una resurrección, y vemos que hasta en el primer siglo la idea de una resurrección era, no voy a decir una novedad, pero era un punto muy controvertido, y había muchos judíos muy religiosos que decían que no habrá una resurrección. Entonces, pero la idea es que la memoria del hombre justo y sabio vivirá con su familia. Pero Coelet, el predicador, dice no, eso no es correcto. Y dice que todos van a morir. El justo, igual que el pecador, muere, y que es mejor tener un perro vivo que un león muerto. Un proverbio bonito que sale ahí en Eclesiastés. No sé si es original con el autor o simplemente es un proverbio que él conocía y lo cita. Las dos cosas podrían ser. Entonces él está frustrado. También da un ejemplo de un hombre que era muy rico y deja su herencia a sus hijos, pero como son los hijos, lo desperdician. Y dice, ¿qué es esto? Es una tontería o una vanidad de la palabra que usa. Pero y ciertamente lo es. Y lo podemos ver hoy en día. Un gran hombre que a través de la disciplina y el trabajo hace una gran compañía, tiene un montón de dinero, lo deja a sus hijos y pues que no hace nada útil con ese dinero.
Que también, y esto viene ya en el capítulo 5 y 6, nos va a relatar de los males socioeconómicos, ¿verdad? De la injusticia. A pesar de su inteligencia y de su trabajo, pues seguían viendo diferentes males socioeconómicos. Y al fin, como ya mencioné, él termina diciendo, bueno, al fin y al cabo todos nos vamos a morir. Todos nos vamos a morir. Pues debido a esta honestidad se puede confiar en Eclesiastés cuando revela estos hermosos regalos de Dios. Porque ciertamente el tono de la mayoría del libro es negativo y hasta algunos dirían pesimista, pero a través de todo el libro el predicador, el Qoheleth, sí nos propone algunos puntos de una religión realista. Y esto me gusta mucho de Eclesiastés. En el mundo secular hay mucha gente que no son religiosos, quizás ni creen en Dios o quizás creen en Dios pero no creen en ninguna religión. Y esto pasa con muchos autores y artistas. Les preguntas, ¿cuál es el libro que más te conecta a tu corazón de la Biblia? Y muchos de ellos dicen Eclesiastés. ¿Por qué será? Bueno, porque primero que todo nos da una religión realista, ¿verdad? Una religión realista. O sea, tú puedes leer Eclesiastés y decir, vaya, yo no soy el hombre más santo, yo no soy la mujer más sabia de la comunidad, nunca voy a llegar a ser como San Pablo, yendo de aquí para allá, predicando el Evangelio, y nunca voy a ser como Moisés, guiando a la gente y rescatándolos de la esclavitud. Pero puedes leer a Eclesiastés y decir, bueno, yo puedo vivir esto. Aquí lo que me da no son ideales más allá de la imaginación del ser humano. Estos consejos yo los puedo vivir en mi vida. Y que también Eclesiastés toma muy en serio a los males de la vida. Como hemos dicho en Job, por ejemplo, que mucha gente dice, bueno, al fin y al cabo tiene más hijos. O como cuando hablamos de Josué, la violencia y la exterminación. O sea, tenemos que tomar en serio estas cosas. Eclesiastés, él sabe todo eso y lo toma muy en serio. Y no trata de disimular o actuar como si no fueran problemas. Dice, no, así es la vida, así es el mundo donde vivimos. Es tan malo como parece. Bueno, entonces, ¿cuáles son las conclusiones de los regalos, los dones que Dios nos da? Otra vez, Dios en Eclesiastés es como Dios en Job. No sabemos casi nada de cómo es, de quién es Dios. No nos revela mucho de la personalidad de Dios. Pero lo que Eclesiastés hace, lo mismo que Job, nos da una indicación de cómo nosotros debemos de vivir nuestras vidas de una forma sabia para no pasar más allá de la línea, de la barrera, donde ya es la prerrogativa divina. Entonces, ¿qué nos dice Eclesiastés? Primero, que Dios quiere que la gente disfrute de comer, beber y trabajar, porque estos son dones de Dios. 2, 24 al 26. Eclesiastés 2, 24 al 26. Dios quiere que la gente disfrute de comer, beber y trabajar, porque estos son sus dones. Otra vez, es una religión muy realista. No dice que tienes que comer la carne más fina, no dice que tienes que tener el vino más bueno. Dice, bueno, disfruta lo que tengas ahí. Tienes una hamburguesa y un Mao, bueno, pues disfrútalo, es lo que tienes. Aunque a mí no me gusta el Mao. Segundo, Dios da varios momentos y estaciones de la vida para que las personas las puedan disfrutar. Y esto es el famoso poema de Eclesiastés 3. Cada una de estas estaciones o temporadas es hermosa en su tiempo. Versículo 3, 11. Para aquellos que los abrazan como el regalo de Dios. Otra vez, aquí tenemos un enlace con Job, ¿verdad? Job tenía un tiempo de prosperidad y de bonanza y todo bien, pero después tuvo una temporada de escasez y de tragedia y de perder, pero regresó el otro tiempo. ¿Y quién puede saber cuál es el tiempo y cómo dirigir los tiempos? Eclesiastés dice, no, nadie, no sabemos.
no sabemos, pero hay que disfrutar que en cada tiempo hay cosas buenas. Y esto otra vez, es una religión muy práctica. Mucha gente, ay, ¿cómo me gustaría ser mayor para ya tener dinero y poder ir de vacaciones? O igual, y después es al revés, ¿cómo me gustaría, qué tan buena fue la vida cuando tenía 17 años y no tenía problemas de salud y si más o menos hacía los deberes, que la vida era divertida? Y dicen, no, cada cosa es buena en su tiempo y lo que le toca a la persona con la capacidad de sabiduría es decir, bueno, esto es lo que tengo hoy, aquí, en este tiempo, y lo tengo que reconocer como un don de Dios. Tercero, Dios revela sus caminos para que las personas puedan pensar profundamente y hacer buenas obras mientras vivan. 3, 11 y 12. Eclesiastés 3, 11 y 12. Que Dios revela sus caminos para que las personas puedan pensar profundamente y hacer buenas obras mientras vivan. Eclesiastés es un poco agnóstico en cuanto a la gente que dice ser súper bueno y justo. Y de hecho hay un versículo muy bonito que dice, no seas demasiado malo, pero tampoco debes de ser demasiado justo para que... ¿Cuál es el versículo? ¿Alguien lo puede encontrar? Dice, no debes de ser demasiado justo. ¿Alguien lo puede encontrar ahí, por favor? No debes de ser demasiado justo. No, Eclesiastés 7, Uh-huh. 16, 18. Ok, léelo. No seas demasiado justo ni seas sabio con exceso, porque habrás de destruirte. Sí. No seas demasiado justo, no seas sabio en exceso. ¿Por qué destruirte? ¿Verdad? Está diciendo, bueno, hay buenas obras, es la voluntad de Dios que hagamos las buenas obras, pero tampoco hay que exagerar. Ofreces un sacrificio, está bien, pero ¿para qué vas a usar todos los bienes que tienes para ofrecer más sacrificio? ¿Has hecho algo bueno? Déjalo ahí, ¿verdad? ¿Para qué tratar de ser súper justo? Cuarto, Dios provee sabiduría para que las personas no tengan que vivir vidas insensatas. Capítulo 7. Dios provee sabiduría para que las personas no tengan que vivir vidas insensatas. Capítulo 7 es de mis capítulos favoritos en Eclesiastés. Entonces, otra vez, y aquí lo había mencionado antes, ¿verdad? Esa idea que dice, dije en mi corazón, obtendré la sabiduría, pero que también fui más sabio que los demás, pero era más allá de mi capacidad de obtener la sabiduría. Eso nos recuerda de este gran poema que está en medio de Job, que he propuesto, es como un interludio en Job, que habla de la sabiduría y nos da una metáfora de un hombre que está haciendo minería, ¿verdad? O sea, es como extraer gemas del centro de la tierra. O sea, es algo peligroso, es algo que requiere mucho trabajo, es algo que la gran mayoría de la gente no puede hacer, pero la sabiduría es de tan gran valor que pues así es. Entonces que Dios en su misericordia, en su bondad, da sabiduría para que la gente no tenga que vivir vida insensata. Quinto, Dios se da a hombres y mujeres entre sí por amor y consuelo. 9:9. O sea, Dios da a hombres y mujeres. O sea, y aquí está hablando de las relaciones entre el esposo y la esposa. Otra vez, estas son cosas realistas, son cosas que se pueden disfrutar. Y eso está en 9:9. Pues aquí tenemos las enseñanzas positivas, como que los tesoritos pequeños de sabiduría que es capaz de recoger para nosotros el predicador, a pesar de, otra vez, un tono que por lo general se puede describir como pesimista. Yo diría realista, pero también hay gente que dice, ¿cuál es la diferencia entre realista y pesimista? Dice, que el optimista está viviendo en un sueño y que el pesimista es el realista. Pero son también cosas de personalidad.
Otra cosa que notamos de Coelet, del predicador, del tono de la literatura, es que ya es un hombre muy mayor. Es un hombre muy mayor, otra vez con la tradición rabínica que es Salomón, pero de quien fuese el autor, sí parece muy claro que el hombre es una persona que ha pasado por una vida que fue dura, una vida donde vio mucho sufrimiento, sí también a veces algunos éxitos. El deber completo es temer, o sea, demostrar reverencia a Dios y guardar sus mandamientos. Aquí no hay ningún concepto de tener una relación mística, una relación personal con Dios. Dios está más allá del sol, ¿verdad? Es un refrán, no hay nada nuevo debajo del sol, ¿verdad? Pero recordamos que había el domo y después arriba del sol y en el domo están las ventanas y están las aguas de arriba. Y después, más allá, está Dios en el trono, sobre las aguas, arriba del domo de la habitación que Dios ha hecho, que es la creación. Entonces, Él no propone saber casi nada sobre quién es Dios. Dice, pero sí propone que Dios nos da sabiduría, algunos, si somos dispuestos, no de una forma completa, y que también el ser humano tiene alguna obligación con Dios, y que Dios entiende eso de las estaciones y temporadas, y lo de nosotros, lo que nos toca es tratar de apreciar y disfrutar esa temporada, esa estación. Tal honestidad, modestia y sabiduría están constantemente fuera de moda, ya que el anhelo que vemos hoy de sexo, poder, dinero, prestigio y otros placeres temporales son tan antiguas como la caída del hombre. Eclesiastés aconseja una vida humilde, la industria, el amor a la familia, aprendizaje y la aceptación de las limitaciones inducidas por este mundo en el cual vivimos, que a veces parece ser sin sentido. La búsqueda de estas cosas buenas equivale a recordar al Creador en la juventud y la vejez. Termina el libro de Eclesiastés en capítulo 12 con una metáfora extendida que habla de el proceso de hacerse viejo, y que obviamente el autor no es muy feliz de ser viejo, pero a la vez él quiere apreciar todo que es bueno en su tiempo, y que la vida es demasiado corta para conformarse con algo menos. Pues adentro del contorno, y con esto vamos a terminar, el contorno, pues tenemos introducción y tema, tenemos un catálogo de vanidades, después tenemos el gran poema de un tiempo para todo, después el consejo, teme a Dios. Después tenemos un segundo catálogo de vanidades, y otra vez un refrán, teme a Dios, el santo y el justo. Tenemos unas observaciones de la futilidad de la vida debajo del sol o bajo el sol, serían la mayoría de 5 hasta el 7. Y después tenemos el problema, que es el pecado, que es el corazón del hombre, es de alguna forma corrupto. Y después otros consejos sobre vivir bajo el sol, y después la conclusión final y epílogo. Otra vez, no les voy a dar los capítulos y versículos porque encontrar una estructura bien definida en Eclesiastés no se puede hacer. No es como un libro como Ruth, por ejemplo, como Job, donde claramente se puede definir una estructura clara. Eclesiastés resiste eso. Es casi que la forma de escribir el libro es como decir, bueno, si tú crees que eres tan sabio, a ver si puedes encontrar de dónde vengo y a dónde voy con estas cosas. Es casi una burla, podríamos decir, para el estudioso de la Biblia, porque realmente resiste de una forma muy fuerte nuestra tendencia de querer organizar ideas. Pues sí. Bueno, y con eso vamos a ver algunos versículos muy conocidos y versículos difíciles, ¿verdad? Porque aunque es un libro que no solemos usar para predicar en la iglesia,
sí es un libro que tiene algunos textos bastante conocidos.